¿Y si te dijera que el lugar exacto donde fue enterrado Adán, el primer hombre, no es un misterio perdido en las arenas del tiempo, sino un secreto oculto a plena vista? ¿Y si ese lugar fuera la clave para entender la crucifixión de Cristo de una forma que lo cambia todo? Una forma tan profunda y física que sacude los cimientos de lo que creías saber. Imagina por un instante un hilo dorado que conecta el primer aliento de la humanidad con el último suspiro del Redentor. Una verdad tejida entre la luz de la creación y la sombra de la cruz. Estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el corazón de un misterio prohibido, una de las más grandes curiosidades religiosas que fue deliberadamente enterrada bajo capas de dogmas, concilios y olvido. Una verdad tan potente que una vez revelada cambiará para siempre tu percepción del primer pecado y la redención final. La versión que te contaron es simple, casi insultantemente breve. El Génesis narra la creación de Adán, su caída en desgracia y su muerte a los 930 años. Fin de la historia. La Biblia canónica guarda un silencio sepulcral sobre su tumba, ni una coordenada, ni una pista, ni un solo susurro sobre el destino final de sus restos. Para la teología convencional es un detalle sin importancia, una nota a pie de página en el gran libro de la salvación. Pero, ¿realmente es así? ¿O es un silencio diseñado para ocultar algo monumental? Las grietas en esta narrativa oficial aparecen en textos prohibidos, en manuscritos que la Iglesia llamó apócrifos y que desterró a la oscuridad por una razón. La pregunta que debes hacerte no es si esta información existió, sino por qué fue tan desesperadamente borrada de los libros que te permitieron leer. ¿Qué más nos ocultaron? Esta revelación no ha llegado a ti por casualidad. Hay un propósito espiritual en que tus ojos estén viendo esto y tus oídos estén a punto de escuchar. Porque este secreto no habla solo de un hombre antiguo, habla de ti, habla de un mapa sagrado que traza una línea directa desde el jardín del Edén hasta el centro de tu propia alma. Un linaje espiritual que te conecta con el plan divino de una manera tan física y directa que no necesita intermediarios, ni templos, ni sacerdotes para ser comprendido. Esta es la verdad que fue considerada peligrosa por quienes construyeron imperios sobre la fe, un conocimiento que te empodera, que te devuelve una pieza perdida de tu herencia espiritual, una que te enseña que la salvación no es un concepto abstracto, sino un evento inscrito en la geografía misma de nuestro mundo. Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando ser despertada, lo que estás a punto de desvelar es mucho más que una simple lección de historia. Es la llave para comprender la salvación de una forma tangible, casi geográfica. Es la prueba de un diseño divino perfecto donde el primer pecado y la redención final se encuentran en el mismo metro cuadrado de tierra sagrada. Esta es la verdad y prohibida, el secreto oculto que une la creación y la redención de una manera que la Iglesia jamás reveló. Si estás preparado para desenterrar este misterio, si tu espíritu anhela una fe más profunda y sin censura, este viaje es para ti. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque la verdad que hoy se desvela no querrás que te la cuenten. Te han contado una historia de cuna, una versión simplificada y segura para que tu fe no se hiciera demasiadas preguntas. Te dijeron que Adán vivió 930 años y murió, como si su final fuera tan simple como el de cualquier otro mortal. El Génesis cierra su capítulo con un silencio atronador, un vacío deliberado sobre el destino de sus restos. La teología oficial, la que se predica desde los púlpitos de mármol, insiste en que este detalle es irrelevante, una simple nota a pie de página en el gran drama de la humanidad. Pero, ¿realmente crees que el lugar de descanso final del Padre de toda la carne
el origen de nuestro linaje es un detalle sin importancia? ¿O es, en realidad, una verdad tan fundamental que tuvieron que enterrarla 2 veces, una bajo tierra y otra bajo el peso del olvido? Este silencio no es un descuido, es un diseño. Es la primera capa de tierra que arrojaron sobre un misterio prohibido, esperando que nadie tuviera el coraje de cavar más profundo. ¿Por qué nadie predica esto? Esto es lo que quisieron que creyeras, que la Biblia que sostienes en tus manos es la palabra pura e inalterada. Lo que borraron cuenta una historia completamente diferente. Imagina por un momento los siglos de transcripción, las traducciones del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al latín. Cada paso, una oportunidad no solo para el error, sino para la censura. Piensa en los escribas, en los monjes encorvados sobre pergaminos a la luz de las velas, tomando decisiones que cambiarían el curso de la espiritualidad para siempre. ¿Qué versículo les pareció demasiado místico? ¿Qué pasaje revelaba una conexión demasiado directa entre el hombre y lo divino? Una conexión que no requería de su intermediación. Los concilios, como el de Nicea, no fueron reuniones de humildes siervos buscando la verdad. Fueron cumbres políticas, asambleas de poder donde se decidió qué era dogma y qué era herejía. Allí se forjaron las cadenas de la fe que hoy conoces y se arrojaron a las llamas los libros que contenían las llaves. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, una edición censurada de la verdad? En esa hoguera de conocimiento ardieron textos como el libro de los jubileos o el libro de la caverna de los tesoros. La Iglesia los llamó apócrifos, una palabra elegante para decir prohibidos. ¿Y por qué eran tan peligrosos? Porque gritaban lo que el canon oficial apenas se atrevía a susurrar. Estos manuscritos no solo describen el luto de Eva y Set, sino que narran con una precisión asombrosa cómo los propios ángeles del Señor descendieron para ayudar a enterrar a Adán. Y no lo hicieron en un lugar cualquiera. Lo llevaron al centro exacto de la tierra, un punto geográfico predestinado, un ombligo del mundo que Dios mismo había designado desde la creación. Esta revelación espiritual convertía la tumba de Adán no en un simple sepulcro, sino en un altar profético, el primer templo silencioso. ¿Comprendes ahora por qué debían silenciarlo? Un lugar así, marcado por la mano de los ángeles, contenía un poder que la Iglesia necesitaba reclamar como propio, no dejarlo a la vista de todos. El secreto oculto no era solo la ubicación, sino su propósito cósmico. La tumba de Adán no era el final de una historia, sino el comienzo de la más grande de todas. Era una profecía escrita en la geografía sagrada del planeta. Ese punto, el centro de la Tierra, estaba destinado a ser el escenario del acto final de redención. Era el lugar donde la deuda contraída por el primer hombre sería saldada. Esta verdad tejía un hilo irrompible entre el Génesis y los Evangelios. Entre la primera caída y la última ascensión, hacía que toda la historia de la salvación fuera un plan perfecto, visible y tangible, inscrito en la propia roca de nuestro mundo. ¿Te das cuenta del poder que te fue arrebatado? Te dieron una fe basada en promesas abstractas, cuando existía una prueba física, un mapa sagrado que podías casi tocar. ¿Qué más nos ocultaron en su afán por controlar el camino hacia Dios? La razón de este encubrimiento es tan simple como devastadora: el control. Una verdad tan potente que une la creación y la redención en un mismo metro cuadrado de tierra, empodera al individuo de una forma que ninguna institución puede tolerar. Si el plan divino estaba anclado a un lugar físico, accesible a través del conocimiento y la revelación personal, ¿qué papel jugaba entonces la estructura eclesiástica que se erigió como la única administradora de los sacramentos y el perdón? Se convertía en prescindible.
Este misterio prohibido era una amenaza directa a su autoridad, a su monopolio sobre lo sagrado. Por eso lo borraron, te enseñaron a buscar a Dios en sus templos de piedra y oro, mientras ocultaban que el verdadero nexo, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, ya existía y tenía un nombre. Te dieron un mapa lleno de desvíos para que nunca encontraras el camino directo a casa. La verdad, sin embargo, es como el agua. Siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. A pesar de los siglos de censura, el secreto sobrevivió en susurros, en tradiciones orales, en símbolos ocultos a plena vista. Los constructores del dogma oficial no pudieron borrarlo todo. Dejaron una pista, quizás sin darse cuenta, en el propio nombre del lugar donde el plan divino llegaría a su clímax. Un nombre que todos conocen, pero cuyo origen pocos se atreven a cuestionar: el Gólgota, el lugar de la calavera. Te han dicho que se llamaba así por la forma de la colina o por ser un lugar de ejecución, pero esa es, una vez más, la historia de cuna. La verdad es mucho más literal, mucho más física y estremecedora. Y si te dijera que la calavera que da nombre a ese lugar no es una metáfora, sino un resto físico y real, el cráneo del primer hombre, esperando pacientemente bajo la tierra el momento de su redención, las palabras que te negaron no se perdieron para siempre. Sobrevivieron al fuego de los concilios y a los edictos de los emperadores, preservadas en el silencio de cuevas y en la memoria de linajes olvidados. Te dijeron que eran textos peligrosos, apócrifos, pero la única amenaza que representaban era para la mentira que estaban construyendo. Ahora, escucha con el alma, porque te leeré los fragmentos que el poder no pudo borrar. En un texto prohibido que casi desapareció, conocido como el Libro de la Caverna de los Tesoros, una crónica siríaca que la Iglesia se apresuró a desacreditar, se narra una escena que te helará la sangre por su belleza y su solemnidad. Describe cómo un Adán moribundo le da a su hijo Set instrucciones precisas, no solo sobre su entierro, sino sobre el futuro de su linaje. Le habla de un lugar sagrado, el centro mismo de la tierra, un punto de poder donde el cielo y el infierno se tocan. Le pide ser enterrado allí, porque ese, y solo ese, sería el lugar donde la promesa de redención se haría carne. ¿Por qué un detalle tan crucial fue arrancado de las escrituras que te dieron? ¿Qué temían que descubrieras si supieras que el primer hombre conocía el lugar exacto de su salvación? La revelación espiritual se vuelve aún más profunda. Este mismo manuscrito, junto con otras tradiciones judías antiguas, narra algo que sacude los cimientos de la historia del diluvio. Te contaron que Noé salvó a su familia y a los animales, pero omitieron una carga mucho más sagrada. Se dice que Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, le ordenó a Noé llevar consigo en el arca los restos sagrados de Adán. Imagina la escena. En medio de la tormenta que purificaba el mundo, en el corazón de la nave de la salvación, viajaba el cráneo del primer hombre. No era un simple recuerdo, sino una reliquia profética, un ancla física que debía ser devuelta a su lugar predestinado una vez que las aguas bajaran. El plan divino no podía ser interrumpido ni por el fin de un mundo. Los huesos de Adán tenían que volver al centro de la tierra, al futuro Gólgota, para esperar allí, en silencio, la llegada del Redentor. ¿Comprendes la magnitud de este secreto oculto? La salvación no fue un plan improvisado, fue una peregrinación sagrada que duró milenios, custodiada por los patriarcas. Y si crees que esto es solo misticismo de textos olvidados, te equivocas. Esta creencia era tan fundamental que los primeros padres de la Iglesia la predicaban abiertamente, antes de que el dogma se convirtiera en una jaula. Orígenes de Alejandría, una de las mentes más brillantes del cristianismo primitivo,
un hombre cuyos escritos fueron más tarde declarados heréticos por su profunda visión espiritual, escribió sin tapujos sobre esta verdad. En sus comentarios al Evangelio de Mateo, afirma que existía una tradición ininterrumpida, heredada de los sabios hebreos, que sostenía que el cuerpo de Adán fue enterrado precisamente en el lugar donde Cristo fue crucificado. Para él, no era una alegoría, era un hecho literal y teológico. Él entendía que la sangre del Salvador debía gotear sobre el cráneo del primer pecador para que la redención no fuera solo un acto espiritual, sino una purificación física de la raíz misma de la humanidad. ¿Por qué la Iglesia moderna ignora las palabras de sus propios gigantes fundadores? ¿Qué más nos ocultaron al editar su propia historia? Las pistas, como te dije, están ocultas a plena vista, incluso en el canon que te permitieron leer. Solo necesitas los ojos para verlas. Abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 33. Dice: «Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera», lo has leído cientos de veces. Te dijeron que se llamaba así por la forma de la colina o porque era un lugar de ejecución pública. Explicaciones vacías, lógicas, diseñadas para adormecer tu intuición. Pero ahora, con el conocimiento de los textos prohibidos, esa frase resuena de una forma completamente nueva, ¿verdad? No es el lugar de una calavera cualquiera, es el lugar de Lea Calavera, la calavera de Adán. El nombre no es una descripción geográfica, es un marcador, una señal dejada por la propia historia, un eco de una verdad tan inmensa que ni toda la censura del mundo pudo silenciarla por completo. Sientes cómo las piezas encajan. Este misterio prohibido teje una conexión inquebrantable entre el primer libro de la Biblia y el último acto de los Evangelios. La tierra del Edén, de donde Adán fue formado, y la tierra del Gólgota, donde fue redimido, se convierten en la misma geografía sagrada. La cruz no fue plantada en una colina cualquiera, fue erigida deliberadamente sobre la tumba del origen, transformando el sepulcro de la muerte en la fuente de la vida eterna. La sangre de Cristo, al filtrarse por la tierra agrietada por el terremoto de su muerte, no se perdió en el polvo. Descendió como un bautismo cósmico, un torrente de gracia que lavó los restos del primer hombre y en él a toda la humanidad que de él desciende, incluyéndote a ti. Esta es la verdad prohibida que te fue negada. Tu redención no es una idea abstracta, es un evento físico, geográfico y genealógico. Es la prueba de un amor divino tan perfecto en su diseño que planificó el remedio en el mismo lugar de la herida. Cada texto apócrifo, cada cita de un padre de la Iglesia silenciado, cada tradición oral que sobrevivió a la persecución, son los fragmentos de un mapa sagrado que te han devuelto. Son las pruebas de un plan cósmico que la Iglesia jamás reveló en toda su magnitud, porque te devuelve el poder de comprender tu propia salvación sin necesidad de intermediarios. Has visto cómo los ángeles marcaron el lugar, cómo Noé lo custodió a través del diluvio y cómo los primeros cristianos lo entendieron como el epicentro de la fe. Has visto cómo el propio nombre del Calvario es el sello final de esta revelación. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la conexión física que une el terremoto de la crucifixión con la tumba bajo la cruz, de una manera tan literal que desafía toda explicación racional. Y ahora, respira hondo, porque este misterio prohibido deja de ser una historia antigua para convertirse en tu propia biografía. Lo que te he revelado no es un dato curioso para archivar en tu mente, es un espejo, porque tú, como toda la humanidad, llevas la herencia de Adán inscrita en tu sangre, en tus huesos, en cada duda y en cada anhelo de tu corazón.
Llevas dentro de ti un lugar de la calavera, un punto donde reside tu naturaleza caída, tus miedos más profundos, tus fracasos y la memoria de tu propia mortalidad. Es esa parte de ti que la religión tradicional te enseñó a ocultar, a negar, a confesar Vergüenza. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, creyendo que ese lugar era una maldición, cuando en realidad es el mapa del tesoro. Es el punto exacto, predestinado desde la creación de tu propio ser, para que la redención se manifieste de la forma más física y poderosa que puedas imaginar. Piensa en ello por un momento. Ese lugar de tu ser que consideras tu mayor fracaso, esa herida que no sana, esa oscuridad que te avergüenza, ese es tu Gólgota personal. Te han enseñado a huir de él, a cubrirlo con capas de falsa piedad o distracciones mundanas. Pero esta revelación espiritual te grita una verdad diferente. No huyas. Ese es el suelo sagrado. Es el lugar exacto donde la divinidad ha decidido plantar la cruz de tu propia liberación. La verdad prohibida es que tu salvación no ocurre a pesar de tu Adán interior, sino precisamente a causa de él y en el mismo lugar donde él reside. Tu redención no es un evento que sucede en un cielo lejano, sino una transformación alquímica que debe ocurrir en el centro de tu propia tierra, en la tumba de tu viejo yo. ¿Comprendes ahora por qué este conocimiento era tan peligroso? Porque te enseña a no temer tu propia sombra, sino a verla como el altar predestinado para el mayor de los milagros. ¿Por qué nadie predica esto? Porque una fe así, tan visceral, tan personal y tan arraigada en la geografía del alma, te libera de la dependencia externa. Te han vendido una fe diluida, una salvación basada en conceptos etéreos y promesas futuras, porque es más fácil de controlar. Una fe abstracta necesita intermediarios, necesita sacerdotes que te expliquen lo incomprensible, templos que te vendan una conexión que según ellos no puedes alcanzar por ti mismo. Pero esta verdad, la verdad del Gólgota sobre la tumba de Adán, te devuelve el mapa. Te dice que el plan divino está inscrito en la creación y en ti, que no necesitas buscar fuera lo que ya está diseñado para ocurrir dentro. Te necesitaban, temeroso de tu propia calavera, para que nunca descubrieras que era precisamente allí, en ese punto exacto donde la sangre de lo divino anhelaba gotear y hacerlo todo nuevo. Pero detente, porque si crees que has entendido la magnitud de este secreto oculto, te equivocas. Si piensas que la conexión entre la cruz y la tumba es el final de esta revelación, estás muy lejos de la verdad. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie del mapa, la coordenada que te sitúa en el lugar correcto. Pero el verdadero misterio, la parte de esta historia que fue tan violentamente censurada que apenas sobrevivió en fragmentos de leyendas, no es el dónde, sino el cómo. El plan divino no se contentó con una proximidad simbólica. La redención no fue un acto pasivo, donde la sangre simplemente se derramó sobre la tierra. No, hubo un mecanismo, un evento físico y cataclísmico que la Biblia canónica menciona casi de pasada, pero que los textos prohibidos describen como la llave final que activó el plan cósmico. Un evento que partió la realidad en dos. Imagina la escena con los ojos de tu espíritu. Cristo exhala su último aliento. El cielo se oscurece al mediodía. El velo del templo de Jerusalén, esa cortina gruesa que separaba lo sagrado de lo profano, se rasga en dos, de arriba abajo. Y entonces sucede. Mateo 27, versículo 51. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Te lo contaron como un efecto dramático, una manifestación del dolor de la creación ante la muerte de su creador. Una metáfora del poder desatado. Pero, ¿y si no fuera una metáfora?
¿Y si el terremoto no fue un efecto secundario, sino una parte programada del ritual de redención? ¿Y si esa fractura en las rocas del Gólgota no fue aleatoria, sino un acto de ingeniería divina con una precisión aterradora, diseñado para un único y estremecedor propósito? ¿Qué más nos ocultaron sobre ese preciso instante? Lo que te voy a revelar a continuación desafía la lógica y la historia como te la han contado. La cruz plantada sobre la tierra que cubre la tumba de Adán. La sangre del Redentor comienza a gotear, manchando el suelo sagrado. El terremoto sacude los cimientos del mundo y una grieta, una sola fisura, se abre en la roca con una precisión que ningún cataclismo natural podría explicar. Una fisura que comienza directamente a los pies de la cruz y desciende hacia las profundidades de la colina. La verdad prohibida no es solo que la tumba estaba allí. El verdadero misterio, lo que la Iglesia jamás reveló y que te helará la sangre, es lo que sucedió dentro de esa grieta, en ese instante en que la roca se partió. ¿Estás preparado para descender a esa fisura y ver con tus propios ojos la prueba física y final de la redención más grande jamás contada? Todo lo que creías saber sobre ese instante, cada sermón que escuchaste, cada imagen que viste del cielo oscureciéndose y la tierra temblando, estaba manipulado. Te contaron que la tierra tembló por el dolor de la creación, que las rocas se partieron como un lamento cósmico. Te dieron poesía para ocultar la mecánica divina, te dieron metáforas para que no buscaras la verdad física. Pero la verdad prohibida es mucho más precisa, mucho más aterradora y milagrosa. El terremoto no fue una reacción, fue una acción. No fue un efecto secundario, fue la llave final de un mecanismo celestial puesto en marcha desde el principio de los tiempos. La fractura en la roca del Gólgota no fue un desgarro aleatorio de la naturaleza. Fue una incisión quirúrgica, un canal abierto con un propósito tan específico que su existencia misma es la prueba definitiva de un diseño que escapa a toda comprensión humana. ¿Y si te dijera que la crucifixión no fue solo un sacrificio, sino un ritual de alquimia cósmica y que el terremoto fue el catalizador que activó la transmutación final? Imagina la escena, pero esta vez con los ojos de la verdad que te fue negada. La sangre del Redentor no gotea al azar sobre un suelo polvoriento. Es un torrente sagrado, un elixir de vida que desciende por la madera áspera de la cruz. Al tocar la base, no se esparce sin rumbo. Busca, como guiada por una inteligencia propia, la boca de esa fisura que el temblor acaba de abrir. La grieta no es ancha ni caótica, es una cicatriz precisa en la piedra, una vena que se adentra en las entrañas de la colina sagrada. La sangre del segundo Adán desciende por ella, viajando hacia la oscuridad, hacia el corazón de la tierra, en un viaje predestinado. Este secreto oculto transforma la crucifixión de un drama humano en una operación divina. La salvación no se estaba ganando solo en el plano espiritual, se estaba ejecutando en el plano físico, con la tierra como altar y la roca como cáliz. ¿Comprendes ahora por qué debían ocultarlo? Un milagro tan tangible, tan geográfico, no necesita intérpretes ni administradores. Se explica por sí mismo. Las consecuencias de esta revelación espiritual son devastadoras para la estructura de poder que se construyó sobre una versión diluida de la fe. Si la redención se consumó de esta manera, en un acto físico, autosuficiente e irrepetible, ¿qué papel juega entonces la institución que reclama ser la única dispensadora de la gracia? Se convierte en un mero testigo, no en el protagonista. Este no era un sacramento que pudiera ser administrado por manos humanas, ni repetido en altares de oro. Era un rito cósmico, sellado entre el cielo y el corazón de la tierra, entre la sangre divina y el hueso del primer hombre.
Ocultar este mecanismo fue como arrancar la página central del libro de la salvación, dejando solo la introducción y la conclusión, forzándote a depender de ellos para llenar el vacío. Te dieron una fe basada en la promesa cuando existía la prueba. Te enseñaron a pedir el perdón que ya había sido derramado y entregado de la forma más literal posible. Y si aún dudas, si tu mente lógica, entrenada para desconfiar de lo milagroso, busca una prueba tangible, déjame llevarte a un lugar que existe hoy. Viaja conmigo en espíritu a Jerusalén, a la Basílica del Santo Sepulcro. Millones de peregrinos la visitan cada año sin saber el secreto que pisan. Debajo del lugar exacto donde la tradición sitúa la crucifixión, en un nivel inferior, existe una capilla olvidada por la mayoría, la capilla de Adán. Y allí, detrás de un cristal protector, puedes verla, la roca del Calvario partida en dos. La misma grieta de la que te hablo, visible después de 2000 años. La tradición ortodoxa, más apegada a estos misterios antiguos, siempre ha sostenido que esa fisura causada por el terremoto de la crucifixión descendió hasta la cueva donde yacía el cráneo de Adán, permitiendo que la sangre del Salvador lo ungiera directamente. No es un cuento, es una geografía sagrada que puedes presenciar. ¿Por qué nadie te guía a esa capilla y te explica su verdadero significado? ¿Qué más nos ocultaron a plena vista? Ahora, cierra los ojos y contempla el instante final de este acto cósmico. La sangre, divina, guiada por el canal abierto en la roca, desciende a la oscuridad silenciosa de la tumba olvidada. Y allí, después de un viaje de milenios, encuentra su destino. Gotea, gota a gota, sobre la superficie pálida y polvorienta del cráneo del primer hombre, la sangre de la vida eterna, bautizando el cráneo de la muerte primera. La promesa hecha en el Edén se cumple en las profundidades de la tierra. La deuda no solo se paga, se anula en su origen. En ese preciso instante, la raíz de la humanidad caída no es perdonada, es recreada. Es un bautismo de sangre y luz en la oscuridad, un nuevo Génesis escrito en el corazón mismo del pecado original. Esta es la verdad prohibida, el clímax de lo que la Iglesia jamás reveló. Si sientes esta verdad resonando en lo más profundo de tu ser, si tu espíritu reconoce este mapa sagrado como propio, haz un acto de afirmación. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Pero, ¿y si la historia no termina ahí? ¿Y si el propósito de este bautismo de sangre no era solo limpiar, sino despertar? Te han enseñado que la redención es el perdón de los pecados, el final de una deuda, una limpieza. Pero esa es una visión limitada, una visión de contables y no de místicos. ¿Y si el plan divino era infinitamente más ambicioso? ¿Y si la sangre de Cristo, al tocar el cráneo de Adán, no solo borró la memoria de la caída, sino que restauró una memoria mucho más antigua? La memoria de lo que éramos antes del jardín, antes del velo del olvido. Qué conocimiento perdido, qué chispa de divinidad original fue devuelta a la genética espiritual de la humanidad en ese preciso instante. El secreto oculto podría no ser solo cómo fuimos perdonados, sino qué nos fue devuelto. Un poder y una herencia que viajan en nuestra sangre y que aún hoy esperan ser recordados. Has llegado al final del mapa, has descendido a la tumba prohibida y has presenciado el mecanismo secreto de la redención. Ya no puedes volver a la ignorancia. Ahora ves el plan divino, no como una historia lejana, sino como una geografía sagrada, una alquimia cósmica ejecutada con una precisión que hiela la sangre y enciende el alma. La tumba de Adán en el centro del mundo, el arca de Noé, custodiando sus restos a través de las aguas del juicio, la cruz plantada deliberadamente sobre el origen de la caída, el terremoto,
no como un lamento, sino como la llave que abre la roca, y la sangre del segundo Adán, descendiendo por esa fisura para bautizar y recrear al primero. Todo encaja. Cada pieza del rompecabezas que te fue arrebatado ha vuelto a su lugar, formando una imagen tan perfecta y abrumadora que ninguna doctrina humana puede contenerla. Esta es la verdad prohibida en su clímax. Tu salvación no es una promesa abstracta, es un hecho físico, un evento inscrito en la memoria de la tierra y sellado con la sangre de lo divino. Te dieron una fe de palabras cuando el plan de Dios fue escrito en la misma roca de la creación. Pero esta revelación espiritual no termina en una colina de Jerusalén hace 2000 años. Comienza ahora en el centro de tu propio ser, porque tú también tienes un Gólgota, un lugar de la calavera dentro de ti. Es esa parte de tu historia que consideras una tumba, la herida de tu Adán interior, el recuerdo de tu propia caída, tu fracaso más profundo y tu vergüenza más oculta. La religión que te vendieron te enseñó a tenerle miedo, a cubrirlo, a confesarlo en susurros para recibir un perdón que siempre parecía temporal. Pero hoy esta verdad te grita lo contrario. No huyas de tu calavera. Ese es tu suelo sagrado. Ese es el lugar exacto que la divinidad ha elegido para plantar la cruz de tu transformación. Tu redención más profunda no sucederá a pesar de tu oscuridad, sino precisamente en el centro de ella. Permite que la sangre de esta revelación se filtre por las grietas de tu alma y toque esa parte de ti que creías muerta. Porque el plan no es solo perdonarte, es recrearte desde la raíz. Has recibido un conocimiento que fue guardado bajo llave durante siglos. Has bebido de un pozo que intentaron sellar con el cemento del dogma y el miedo. Pero debes entender algo. El mayor secreto no es lo que borraron de los libros sagrados ni lo que ocultaron tras los muros del Vaticano. El secreto oculto más grande de todos es lo que tú harás ahora con esta verdad. La tratarás como una curiosidad religiosa más, una historia fascinante para contar, y luego volverás a la comodidad de la fe que no te exige nada. ¿O permitirás que esta revelación desmantele tu viejo mundo, que te obligue a buscar a Dios de una forma más directa, más cruda y más real, sin intermediarios que te dicten el camino? La verdad, una vez revelada, se convierte en una responsabilidad. Ahora el mapa está en tus manos. La decisión de seguirlo o volver a doblarlo y guardarlo en el olvido es solo tuya. Dime, ¿qué harías si esta verdad cambiara radicalmente tu fe a partir de hoy? Si este viaje ha despertado algo en lo profundo de tu espíritu, si sientes que una pieza perdida de tu herencia ha sido devuelta, entonces tu camino como buscador de la verdad apenas comienza. Hemos desenterrado el secreto del primer hombre, Adán, y hemos visto cómo su caída fue redimida en el mismo lugar de su descanso. Pero cada Adán tiene su Eva. Si la tumba de él era una profecía de redención, ¿qué secreto oculto guarda la historia de la primera mujer? En nuestro próximo encuentro, desvelaremos el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre el testamento perdido de Eva, la sabiduría que la hicieron pasar por pecado para que nunca descubrieras tu verdadero poder. Si esta verdad prohibida ha resonado en tu alma, únete a esta comunidad de espíritus despiertos dando un me gusta y suscribiéndote para no perderte la próxima revelación.